La pandemia ha cambiado muchos comportamientos y en muchos casos ha despertado un interés para mantener la salud en tiempos de cuarentena. Sabemos que la medicina tradicional china tiene un amplio arsenal de técnicas que se pueden hacer en casa sin elementos raros o especiales. Lo bueno de este tipo de terapias tan antiguas es que han sido desarrolladas con lo que la gente tenía a mano, por lo que están al alcance de cualquiera. Por eso Ivonne entrevistó a Mariano López, profesor de Wushu y de Qigong, una de las disciplinas más antiguas de la medicina tradicional china, que muchas veces vemos a personas practicarlas en el aire libre. Bueno, si no puedes practicar en una plaza o no tenés el espacio propio para hacerla, no te preocupes porque se puede hacer en cualquier espacio de tu casa. Así que vamos a la nota. Bueno, Mariano, algo que nos hace muy bien a todos. ¿Cómo se puede practicar Qigong en los tiempos de cuarentena? En tiempos de cuarentena es claro decir que las cosas han cambiado bastante, ¿sí? Con respecto a lo que es la práctica de disciplina interna y externa en general. Lógicamente esto se ha dado por el hecho del aislamiento obligatorio, que ha imposibilitado nuestra juntada con los grupos de estudiantes y alumnos para realizar
la actividad en nuestros espacios habituales, ¿sí? Salón, parques, donde sea que nosotros realizábamos nuestra práctica de forma presencial, cara a cara. Esto a los profesores de disciplinas orientales nos ha obligado a salir de nuestros hábitos de enseñanza usuales. Tradicionalmente, las artes marciales internas y externas tienen una enseñanza que nosotros hablamos siempre tradicional empírica, ¿sí? Esto está basado en el proceso de la experiencia del arte, procesado y convertido en un saber que se transmite de profesor o maestro a alumno, ¿sí? El maestro hace, el alumno copia. Esto genera una estrecha relación, un vínculo muy arraigado, ¿sí? Y ligado en gran parte todo esto al proceso de la observación y la corrección directa. Por lo tanto, ¿qué pasó? Hemos tenido que reformular mucho estos procesos de enseñanza que, gracias a Dios, por lo menos en nuestro caso, ya en los últimos años veníamos trabajando con un carácter más, si se quiere, formativo, educativo, académico, en cuanto a lo que era el estudio más reflexivo, analítico de los temas que impulsan toda nuestra práctica. Esto, a día de hoy, sumado a la tecnología actual que disponemos, por ejemplo, en nuestros hogares, y que nos ha permitido de un modo no tradicional, pero una bendición, estar cerca de nuestros alumnos y poder continuar la obra de enseñar nuestras disciplinas. Si en este sentido, si hay algo que tiene a favor el Qigong, es que es muy práctico. En cuanto al espacio, las rutinas y ejercicios se pueden realizar casi en cualquier lugar. El requerimiento de espacio es mínimo, por lo tanto no existen argumentos para no realizar una práctica mínima todos los días. No hay argumento. En tiempos de cuarentena se puede practicar Qigong de muchísimas maneras. Tanto el principiante como el alumno avanzado puede optar por muchos canales de información. Hoy en internet tenemos clases en línea, hay cursos, carreras, ¿sí? Como los que estamos dando en la Asociación Argentina de Qigong para la Salud y en el Instituto de Medicina Tradicional China. Y esto está siendo una gran experiencia para nosotros y muy beneficioso para todos, porque la verdad de todo es que nos permite continuar pese a todo este momento. Sin dudas hay un gran beneficio en hacer alguna actividad física. Yo siempre recomiendo como profesora también de un arte marcial, Sipalki, que comento siempre, generan endorfinas que nos hacen sentir mejor. Así que, ¿qué ejercicios se pueden realizar para mejorar la inmunología? Nuestra disciplina tiene muchísima ejercitación, ¿sí? Y esta es otra de las ventajas que tiene el Qigong. Tanto en la carrera de medicina tradicional china como en la de Qigong medicinal, en los cursos de formas y de terapéutica, por lo general a los estudiantes yo les hago mención de un concepto que siempre digo, que es Qigong es la primer terapia de la medicina tradicional china, porque es un tipo de fisioterapia china. Es un tipo de fisioterapia china, que no solo regula el cuerpo, sino que además de regular el cuerpo, regula la mente. Entonces, siguiendo este concepto, y en la práctica clínica, casi todo el diseño de los antiguos ejercicios están basados en las teorías de, por ejemplo, recorrido de canales energéticos, de su drenaje, ¿sí? Drenaje y circulación, para evitar o deshacer los bloqueos de sustancias internas, eliminando, por ejemplo, las toxinas, ¿sí? Fortaleciendo las funciones internas de los órganos, músculos y tendones, activando, por ejemplo, el sistema linfático, ¿sí? Que es una de las primeras líneas de defensa que tiene nuestro organismo, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, dado esto, podemos decir que casi todos los ejercicios de Qigong, si no todos, nos hablan de fortalecimiento de la estructura interna y externa.
Por lo tanto, el sistema inmunológico claramente se va a ver afectado positivamente, ¿sí? Entonces, así vamos a poder mantener la homeostasis, que es decir, la capacidad interna de autorregulación, ¿sí? Fisiológica, química, energética y material de nuestro organismo. Y solo todo esto solamente con una práctica cotidiana, una práctica diaria, ¿sí? Entonces, por todas estas condiciones y características, podemos practicar Qigong de muchas maneras, ¿sí? El abanico es amplio. Tenemos ejercicios internos y externos, ejercicios estáticos y dinámicos, tenemos ejercicios estáticos de respiración, con conducción y nutrición energética interna, y después tenemos los ejercicios dinámicos de circulación interna-externa, ¿sí? Ejercicios para estirarnos, para fortalecer músculo tendón, el chi y la sangre, siempre decimos nosotros chi y sangre, chi la energía, las sustancias en movimiento, y todo el abanico y todo el conjunto de sustancia interna, ¿sí? Se empieza a movilizar. Entonces, podemos realizar todo el espectro, digamos, de ejercicios, las formas, lo podemos hacer tanto de pie como sentado, acostado, dependiendo de la rutina o forma que querramos practicar y del objetivo que necesitemos alcanzar. Pero en sí todo será siempre para el fortalecimiento de la circulación interna y la nutrición de sustancias orgánicas. En este aspecto, casi cualquier ejercicio de Qigong bien realizado, bien hecho, puede ayudar a regular nuestro organismo, ¿sí? Regula nuestro organismo y en beneficio, sobre todo, del sistema inmunológico. ¿Qué otras prácticas podemos hacer para mantener bien nuestra salud y que puedan estar al alcance de todos? Porque creo que esto es primordial, que podemos hacer algo en la casa sin hoy ante la imposibilidad de ir a un gimnasio o salir a la calle. Nosotros manejamos todas las disciplinas chinas de prácticas, ya dijimos, interna y externa. Por lo que en este sentido podemos decir y recomendar, ¿sí? Por ejemplo, ya decimos Qigong, pero también el Tai Chi Chuan, eso en primer medida, ¿sí? En otros casos, y dependiendo, suponer la edad y las ganas, ¿sí? Y las ganas que tengan de practicar, se podría recomendar Kung Fu, algunas cosas de Kung Fu y de Wushu. Porque en sí podemos afirmar que todas tienen la misma raíz y especialmente esa misma raíz es el Qigong. Así que en principio todas ellas tienen la misma concepción, ¿sí? La concepción básica es el fortalecimiento del cuerpo físico-mental, mejorar el espíritu, la calidad de vida y por ende la salud. Entonces podemos decir que todo el compendio fue diseñado, ¿sí? Esta es una palabra muy importante, diseñado para la calidad de vida humana. En busca, obviamente antiguamente buscaban la longevidad a través de una práctica regular de ejercicios, ¿sí? Ejercicios y formas, rutinas, que dependían de la capacidad de cada persona. Siempre va a depender de la capacidad de la persona. Entonces podemos decir en este aspecto que está al alcance de todos, ya que todos estos tienen una concepción para la gente, para todo tipo de gente, ¿sí? Antiguamente se decía para el pueblo, entonces para toda la gente, todas las edades, siempre respetando obviamente los límites de cada persona. Pero sabemos que todos pueden realizar hasta cierto nivel la mayoría de los ejercicios, que en principio, ya dijimos, fueron creados y concebidos para sostener la vida. Contame, ¿qué sucedió en China con la práctica global del Banduanxin? Estos últimos meses ha sido todo muy vertiginoso con respecto a lo que es la pandemia y hemos aprendido mucho. Respecto a lo que es China, con la Asociación Argentina de Qigong para la Salud, sostenemos nosotros una estrecha relación y comunicación cotidiana casi, diríamos, con todos los maestros, profesores y entidades relacionadas
Desde siempre, pero en estos últimos meses y desde que comenzó todo el tema de la pandemia allá, ¿sí? Desde el principio, tuvimos un ida y vuelta en la comunicación que se incrementó mucho más. Esto es claro, mucho mayor caudal de información. En este sentido, nos pidieron todo el tiempo desde la Asociación China y de la Federación Internacional colaboración. Y justamente eso fue lo que hicimos. Entonces surge el tema de la práctica global de Qigong, ¿sí? Surge espontáneamente y por una necesidad primariamente de los chinos. Algo muy interesante, ya que más allá de la práctica a nivel global, esto involucraba e involucra un papel fundamental en lo que es el protocolo de asistencia sanitaria, no solo dirigido al paciente enfermo, en recuperación, sino también a personas con enfermedades crónicas, ¿sí? Y personas del grupo de riesgo, como así también para la prevención y el control de COVID-19 en las personas sanas. Bien, esto se venía haciendo en todo China dentro de lo que se denominó Servicio de Optimización de la Gestión de la Salud, cuyo comunicado previo ya orientaba a los chinos a practicar, por ejemplo, el Pa Tuan Chin 2 veces al día y según sus propias condiciones, ¿sí? Y esto no solo se orientaba al pueblo, ¿sí? Además se dirige un comunicado a las instituciones. Esto se denominó pautas o normas para que las instituciones médicas y de salud primarias brinden servicios médicos y de salud a pacientes con enfermedades crónicas durante el periodo de prevención y control de COVID-19. En donde también había un artículo donde se mencionaba la gran importancia de la práctica del Pa Tuan Chin. Pa Tuan Chin que es una forma que nosotros habitualmente enseñamos y siempre estamos mostrando. Entonces, en base a esto, y esto fue creo que desde el día 14 de febrero, sí, 14 de febrero de 2020, la Federación Internacional de Qigong para la Salud y el grupo Long Kai Sport, ¿sí? en China, lanzan el Long Kai Global Health Qigong Time, que sería algo así como tiempo de Qigong para la salud global. Entonces, eso se transmite, hoy mismo se está transmitiendo, durante 2 veces al día, ¿sí? A las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, horario de Beijing, todos los días. Y bueno, nosotros, el grupo de Argentina, pudimos ser parte y somos parte de esa emisión global. Así que ha sido además un gran honor haber participado y estar participando. La respuesta de los países de Asia Oriental han sido muy superior a los occidentales. ¿Es posible que tenga que ver con la forma de pensar de los chinos? El caso que, bueno, indudablemente vos conocés mejor. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Sí, claro. No es solo la forma de pensar. Es el folclore de todo un pueblo. Y es increíble lo que allá pasó y pasa. El folclore en todo aspecto, podemos decir, porque los chinos son antes que nada son organizados, muy organizados. Aunque al principio tuvieron sus cuestiones con respecto a este nuevo virus, la velocidad con la que pusieron en marcha todo el plan de resolución a todos los problemas que enfrentaba el COVID-19 fue increíble, una velocidad. No dudaron en ningún momento. De hecho, los protocolos nosotros íbamos viendo que cambiaban día a día y si uno observaba al principio podía ver cómo iban agregando y descartando cosas y cómo iban complementando todas las necesidades, tanto del cuerpo médico y asistencial, ¿sí? Como de los enfermos, ¿sí?
enfermos y personas en grupos de riesgo. Y no tardó en aparecer el concepto médico tradicional, no tardó nada, porque está tan arraigado en su folclore que por lo tanto uno empezaba a distinguir los criterios de medicina tradicional china y Qigong ya dispuestos en los protocolos. A partir de un momento se empezó a ver. Y ante la falta de respuestas en otros procesos de recuperación, en la clínica, entonces por lo tanto, la farmacopea y la fitoterapia china, así como la acupuntura, el tuiná y la práctica de Qigong, no se hicieron esperar. De un momento a otro aparecieron. Y ya estaban en gran parte de los protocolos, protocolos médicos y de asistencia inmediata, pero siempre dependiendo el grado de gravedad, ¿sí? Pero se empezó a ver con el tiempo y casi todo el tiempo. El dato más preciso de esto fue ver a los médicos practicando Qigong y Tai Chi Chuan. ¿Sí? A los mismos médicos en los hospitales, en los pasillos, ¿sí? Porque sobre todo habría que preservar, ellos tenían que preservar su propia vida, ¿tá? La vida del cuerpo médico, o sea, ellos tenían que estar espléndidos. Entonces, ese también es parte del concepto integral de todo un pueblo. Entonces, no es un dato menor, no es un dato menor, porque siguieron con lo que ellos bien conocen a través de todas sus generaciones pasadas y hasta la actualidad. Sumado, claro está, sumado a toda la tecnología actual y la eficacia de la medicina moderna, que está de más decirlo. Nuestra forma de entender la vida es diferente. ¿Cómo podemos adaptar estas formas de sentir y pensar que tienen los chinos a nuestra realidad? De cierta manera, cuando me refiero a esto, no solo me refiero a los chinos, sino que es la forma de pensar no occidental, por decirlo de alguna manera. Mencionaba antes que estos últimos meses hemos aprendido mucho, muchísimo. Y seguimos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. Siempre digo que antes de ser profesor y enseñar todas estas artes, inevitablemente uno es y será un eterno practicante y estudiante. Porque esto no funciona de otra manera. En esta cuarentena tuvimos que reorganizarnos, tuvimos que reestructurarnos, replantearnos muchísimas cosas, mentalmente sobre todo, y buscando los elementos para seguir adelante en esta carrera, en la vida. Y no ha sido fácil, pero no nos quedamos atrás, para nada. Nuestra idiosincrasia, sin duda, tiene mucho que aprender aún. Hay mucho por resolver, muchísimo. Personalmente tengo fe que con el tiempo y la experiencia lo lograremos. Va a depender de muchos factores, de muchísimos factores, pero vamos a ir logrando metas. Soy muy positivo al respecto. Ahora, si vos me preguntás cómo adaptar todos estos conceptos a nuestra forma de vida aquí, y bueno, justamente te puedo decir, aprende a realizar una práctica interna. Entrená esta práctica interna todos los días. Aprende a trabajar el interno. A través de la práctica, la alimentación, la forma de vida, ordena tu vida, organízate. Porque todo esto tiene que ver con un aspecto muy importante del ser humano. Estamos hablando de China y yo pienso, pueblos como China, como los chinos, han pasado por muchas cosas durante milenios. Guerras, muerte, pestes, plagas, hambre, pobreza, enfermedad. Todo esto no le es ajeno a China, no son ajenos a estas circunstancias. Y si uno estudia, se entera de todo esto.
y de cómo este mismo pueblo salió adelante pese a toda esa historia y hasta nuestros días. También hay algo cierto, y es que su cultura base dio muchísimas herramientas. El pueblo chino contó con una filosofía arraigada en las artes de la vida, en las artes de la medicina, de las artes marciales, de donde surge, de todas ellas, surge, por ejemplo, como base, como básico, la práctica de Qigong, que es afín a todas ellas, que es una raíz común. Así que toda esa cultura e historia juega un papel fundamental en su convicción, ya que todo eso se mantuvo en el tiempo. Se mantuvo en el tiempo a base de, primero y principal, de respeto por estas artes y al respeto y su correcta utilización de todas esas artes hasta nuestros días. Sí, sin duda es muy interesante. Vos sabés que ese tipo de actividades me resultan realmente sumamente atractivas. Gracias Asia TV, gracias Morena, Ivone, Marcelo. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes una vez más y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Mariano. Esperamos contar con vos en otras oportunidades. Ahora, Morena, te paso con vos para que cierres el programa. Bueno, hoy les trajimos algunas prácticas para hacer en los ratos libres, con o sin cuarentena, son muy útiles. Si les interesa que traigamos más material de este tipo, nos dicen y lo hacemos. Muchas gracias Ivone, muchas gracias Mariano, la nota fue muy interesante. Ya saben, como siempre, denle like a videos, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y esta vez tenemos algo especial, que hicimos un nuevo Patreon que va a estar en la descripción acá abajo del video, así que si pueden aportar algo, vayan. Cualquier cosa va a ser muy agradecida, si no, con un like y con compartirlos estamos bien. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Asia TV Producción. Si les interesa otro tipo de arte marcial para mantenerse activos, nos pueden seguir en el Instagram Cifalki Mundial. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Asia TV Culturas y Asia TV Producción. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de Asia Lejano Oriente.